Te han entrenado para ver tu huerto como una batalla por la luz solar. Cada decisión que has tomado sobre dónde plantar, qué cultivar y qué rincón de tu propiedad merece ser cultivado ha pasado por una única pregunta. ¿Cuánta luz solar directa recibe? Orientas las camas elevadas por el compás. Talas ramas de árboles que estaban allí antes de que llegaras. Compras luces de cultivo para el sótano, temporizadores para esas luces y bombillas de repuesto para los temporizadores. Has dado por perdidos el lado sombreado de la valla, la zona bajo el alero del porche, la ladera norte, el espacio entre el granero y el montón de leña, como zonas muertas, lugares donde no puede haber comida. Ese modelo te lo ha dado una industria que cultiva maíz. Nunca fue diseñado para alguien que intenta alimentar a una familia en menos de 1000 metros cuadrados con una estructura en cada lado proyectando sombra antes de las 9 de la mañana. Nunca fue diseñado para ti. Las 12 plantas de este vídeo no necesitan lo que te han dicho que todas las plantas necesitan. Llevaban produciendo alimento para seres humanos con poca luz y sombra profunda durante miles de años, antes de que una sola empresa de semillas imprimiera las palabras «requiere pleno sol» en un paquete. El coste de empezar las 12 a partir de semilla, sembradas directamente en el suelo sin enmiendas ni preparación, más allá de retirar los escombros, ronda entre 8 y 15 dólares en total, dependiendo de dónde las consigas. Algunas de ellas es posible que ya las tengas creciendo en tu propiedad y las llames malas hierbas. Los aztecas cultivaban más de la mitad de sus verduras de cosecha continua en las zonas de sombra deliberada de sus chinampas, donde cultivos más altos bloqueaban las camas inferiores durante la mayor parte del día, y lo hacían a propósito, no por accidente. Los monjes de los monasterios medievales europeos cultivaban sus huertos principales de alimentos y medicinas casi en su totalidad dentro de recintos amurallados de piedra, donde la luz solar directa llegaba tarde, se iba pronto y nunca cubría todo el huerto a la vez, y esos huertos alimentaron a comunidades de cientos de personas a través de inviernos que vaciarían un supermercado moderno en una semana. Los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico construyeron bosques alimentarios de varias capas, donde la mayoría de las plantas comestibles del sotobosque nunca veían el cielo despejado, y esas plantas del sotobosque eran de las fuentes calóricas más fiables de todo el sistema, disponibles cuando los cultivos de campo abierto habían fracasado. Nikolai Vavilov, el botánico ruso que pasó los años entre 1916 y 1933 catalogando la diversidad genética de cultivos en 5 continentes, anotó repetidamente que los especímenes de plantas alimenticias más vigorosos y productivos que encontró no crecían en campos agrícolas abiertos, sino en zonas de transición, los bordes de luz rota entre el dosel y el claro, los márgenes donde la sombra y el sol intercambiaban lugares a lo largo del día. Estaba mirando la variable equivocada, escribió. La cantidad de luz solar era la medida errónea. La consistencia de la luz, creía, era lo que las plantas alimenticias más resistentes habían adaptado para explotar. La razón por la que nada de eso llegó a los libros de jardinería que venden en las ferreterías es lo bastante sencilla como para decirla sin drama. Una planta alimenticia perenne tolerante a la sombra que se establece en tu suelo se propaga a su propio ritmo, no requiere enmiendas sintéticas y produce continuamente en las condiciones que tu terreno ya tiene. Es una planta que no necesita nada de la cadena de suministro comercial. No puedes vendérsela de nuevo al jardinero cada primavera. No puedes venderle el sistema de camas elevadas, la luz de cultivo de espectro completo, el fertilizante líquido con pH equilibrado o el kit de riego por goteo. Toda la arquitectura del comercio minorista moderno de jardinería se basa en la premisa de que tus condiciones de cultivo son insuficientes y deben ser corregidas con compras. La producción de alimentos tolerante a la sombra no participa en esa premisa. Nunca lo hizo. Simplemente dejó de enseñarse. Lo has visto toda tu vida y nunca has conectado los puntos. El diente de león que se abre paso por la grieta entre los escalones de tu porche y la pared del cimiento, ese que recibe quizás una hora de sol directo en un día despejado, está produciendo hojas comestibles desde principios de primavera hasta las heladas fuertes, sin una sola intervención tuya. El parche de acederas que se extiende por la base de la valla norte parece algo para arrancar. Es un cultivo de ensalada continuo con un sabor a limón limpio que los recolectores europeos han cosechado deliberadamente durante siglos. Las ortigas que suben en la sombra húmeda detrás de tu montón de compost se consideran un superalimento en todas las culturas alimentarias tradicionales que se encontraron con ellas y crecen más densamente exactamente en el tipo de rincón con poca luz y alta humedad que todas las guías de jardinería te han dicho que es desesperante. La tierra ha estado produciendo en esos rincones todo el tiempo. El modelo simplemente te enseñó a no mirar allí. Esto es lo que necesitas. Quiero ser honesto contigo con cada número.
Un paquete de semillas de espinaca cuesta alrededor de $1.50 en cualquier tienda de suministros agrícolas o centro de jardinería, y con siembra directa te dará suficientes plantas para cubrir un bancal de 1,2 por 2,4 metros con cosecha continua durante toda la temporada. La semilla de col rizada, mismo rango de precio, mismo método. La acelga, $1. La rúcula, $1.20. La acedera, y esta es importante porque vuelve cada año sin necesidad de replantarla, cuesta unos $2 el paquete de semillas, y una vez que se establece, ese paquete es lo último que gastas en lechugas de ese bancal. La lechuga minera, una de las lechugas de hoja más tolerantes a la sombra y resistentes al frío jamás documentadas en la historia alimentaria de Norteamérica, suele costar menos de $1 y se autosiembra de forma tan agresiva que después del primer año nunca más la volverás a plantar. El berro de agua de semilla cuesta unos $2 y colonizará cualquier zona sombreada consistentemente húmeda, incluido el canal de drenaje al lado norte de una estructura que has estado tratando como un problema a resolver. Los rampas, o ajos silvestres, se pueden iniciar desde semilla por $2 o dividir de un solo bulbo comprado por 3, y una vez establecidos en un bancal húmedo y sombreado, se extenderán y producirán cada primavera sin ninguna atención adicional de tu parte. Las semillas de capuchina, $1.50, flor y hoja completamente comestibles, crecen bien a la sombra parcial y saben mejor allí que a pleno sol. La melisa de semilla o de un esqueje dividido de un vecino que casi con toda seguridad está intentando deshacerse de algo, cuesta desde nada hasta gratis. La menta, misma situación. Las ortigas, puede que ya las tengas, y si no, una raíz dividida de alguien con un parche establecido se consigue gratuitamente en prácticamente cualquier comunidad rural. Inversión total para empezar los 12 cultivos desde cero, de $12 a $15, una tarde, y sin enmiendas de suelo requeridas más allá de limpiar el terreno de escombros. Eso es todo, de verdad. Aquí está la única cosa que la mayoría de la gente hace mal cuando intenta cultivar alimentos a la sombra por primera vez. Eligen un lugar, plantan una cosa, la riegan 2 veces, ven un crecimiento lento al principio comparado con el bancal soleado, y la arrancan antes de que tome impulso. No hagan eso. Lo que parece un crecimiento lento al principio en una plantación a la sombra es una planta que está invirtiendo energía en su sistema de raíces antes de comprometerse con la producción aérea, y una planta con un sistema de raíces profundo en un bancal sombreado y retenedor de humedad superará en producción a una planta de raíces superficiales en un bancal soleado y seco durante toda la temporada de calor, cuando el bancal soleado necesita agua cada 2 días y el bancal sombreado necesita agua 2 veces por semana. El fracaso se ve como una plántula luchando a las 2 semanas. El éxito se ve como una planta densa, de hojas oscuras, resistente a la floración y productiva a las 6 semanas, de la que estás cosechando 3 veces por semana, mientras la lechuga de tu vecino ya se ha vuelto amarga y se ha ido a semilla por el calor de julio. Piensen en ello como la masa de pan y la masa de pizza. Ambas empiezan con los mismos ingredientes. La que fermenta lentamente, en un ambiente fresco y tranquilo, desarrolla una estructura y un sabor que la versión de fermentación rápida nunca alcanza. La planta a la sombra está fermentando lentamente. Lo que construye en esas primeras semanas aún no es visible, pero está construyendo. Ahora, así es como realmente se hace. Limpia el bancal de escombros grandes, ramas, piedras, cualquier cosa que pueda bloquear una raíz. No labres, no enmiendes. Labrar un bancal sombreado que ya tiene algo de materia orgánica de hojas caídas y material en descomposición destruye la red fúngica en la capa superior del suelo que las plantas tolerantes a la sombra usan para la absorción de humedad y nutrientes más que las plantas amantes del sol. Deja la estructura del suelo intacta, rasca la superficie con un rastrillo de mano, solo el primer 1,5 centímetros, y esparce tus semillas de forma dispersa, no en filas. Los bancales de sombra no se benefician de la siembra en filas. Se benefician de la siembra densa y dispersa que crea un microclima de cobertura de hojas a nivel del suelo, lo que retiene la humedad, suprime las pocas malas hierbas que intentarán competir y mantiene la temperatura del suelo estable a través de los cambios de temperatura. Riega el bancal a fondo el día de la siembra. No un rocío, sino un empapado profundo y lento que empuje la humedad de 6 a 8 pulgadas hacia abajo. Luego, aléjate. Un bancal sombreado en la mayoría de los climas templados no necesitará agua de nuevo durante 5 a 7 días después de un remojo inicial profundo. Compruébalo introduciendo el dedo 2 pulgadas en la tierra. Si está fresco y ligeramente húmedo a 2 pulgadas, no riegues. Si está seco a 2 pulgadas, vuelve a regar profundamente. Esta prueba no requiere equipo. Requiere un dedo y 30 segundos.
Planta tus 12 cultivos en zonas sueltas, en lugar de en separaciones estrictas. La hacedera y la espinaca juntas. La lechuga minera esparcida ampliamente porque encontrará su propio nivel. Las rampas y la hacedera silvestre en la esquina más húmeda. Las capuchinas a lo largo del borde más cercano a la luz. El berro en cualquier lugar donde el agua se acumule o drene. Las ortigas al fondo del bancal donde puedan establecerse sin que se pise sobre ellas. Se extenderán hacia adelante con las temporadas y tú manejarás los bordes. No lucharás contra la expansión. Empieza a cosechar a las 4 semanas en los productores más rápidos. La rúcula, la lechuga minera y la espinaca estarán listas para cortar y volver a crecer en la mayoría de las condiciones. Corta primero las hojas exteriores, nunca el punto de crecimiento central. Deja 1/3 de la masa foliar de la planta en cada cosecha. Esta es la regla que separa a las personas que cosechan continuamente de las que cosechan una vez y se preguntan por qué la planta declinó. La planta solo puede alimentarte tan rápido como puede alimentarse a sí misma. Toma el tercio exterior, deja los 2 tercios interiores. Vuelve en una semana. La hacedera no estará lista para una cosecha completa en su primera temporada. Hay que dejar que se establezca. Para el final del primer año, será una planta del tamaño de un plato de cena. Para el segundo año, tendrá el tamaño de una fuente de servir. Para el tercer año, será el metro cuadrado de tierra más productivo de tu propiedad, produciendo hojas ácidas y cítricas desde el primer deshielo hasta que la tierra se congele, sin pedirte nada más que no la remuevas. Las plantas de comida perennes a la sombra son lo más parecido a una despensa que se rellena sola que ofrece el mundo natural. Son una inversión única que rinde para siempre. Un solo bancal de 4 por 8 pies a la sombra, plantado con los 12 cultivos de este modo, producirá hojas cortadas 3 veces por semana, de abril a noviembre, en la mayoría de las zonas templadas. Con una estimación conservadora de 2 libras de hojas utilizables por sesión de cosecha, son 6 libras de comida fresca por semana, 24 libras al mes, aproximadamente 200 libras de hojas frescas para ensalada a lo largo de una temporada completa, en un espacio que antes no producía nada. Una familia de 4 personas que coma ensaladas frescas con cada cena desde finales de abril hasta finales de noviembre elimina por completo la compra de verdura de supermercado durante ese periodo. En la mayoría de los hogares, las bolsas de ensalada, la col rizada fresca y las hierbas frescas representan entre $40 y $60 de gasto mensual en la compra. 2 bancales de este tamaño, 16 pies cuadrados de sombra que ya posees, cubren ese concepto de gasto durante 7 meses al año. Duplica a 4 bancales y estarás conservando y fermentando el excedente. Vuelve a duplicar a 8 bancales, lo que sigue estando muy por debajo de la huella de un solo huerto estándar, y estarás produciendo suficientes hojas de forma continua para compartir, intercambiar, vender en un puesto de mercado o fermentar para tener una reserva de invierno de comida conservada y nutritiva que no requiere refrigeración. Nada de facturas por esas hojas, nada de infraestructura manteniendo esos bancales. Nada de pedir permiso a nadie para usar la tierra bajo tus propios árboles. Hay una condición en la que este método produce menos fiabilidad, y hay que decirlo sin rodeos. Un suelo arcilloso denso, sin materia orgánica ni retención de humedad, en una región con menos de 20 pulgadas de lluvia anual. Luchará por soportar la producción continua de bancales a la sombra sin acolchado y riego profundo ocasional. El sistema funciona mejor donde la sombra crea un microclima que retiene la humedad. Bajo los árboles, a lo largo de los cimientos de los edificios donde gotea la condensación, junto a estructuras que bloquean el viento secante. Si tu zona sombreada es también tu zona más seca debido al desvío de la escorrentía de los aleros del tejado, dirige esa escorrentía de vuelta hacia el bancal antes de plantar. Una capa de 2 pulgadas de mantillo de astillas de madera en un bancal de sombra seco cambia la ecuación de la humedad lo suficiente como para marcar la diferencia entre lo marginal y lo productivo. El mantillo suele ser gratuito para las empresas de poda que necesitan deshacerse de él. Dejando a un lado esa advertencia, el sistema no es frágil. 12 cultivos es redundancia incorporada. Si 2 de ellos rinden menos en tus condiciones específicas, quedan 10. En algún lugar de un huerto amurallado en el sur de Francia, hay un recinto de piedra que ha estado cultivando comida continuamente desde el siglo XI. Los monjes que lo construyeron ya no están. La orden que lo cuidaba se disolvió hace generaciones. El muro sigue en pie. La hacedera sigue allí, saliendo cada primavera del mismo sistema de raíces que se ha estado regenerando durante más tiempo del que han existido la mayoría de las naciones. En un bancal que recibe quizás 3 horas de sol directo en un día de solsticio de verano. Nadie lo plantó este año. Nadie lo plantará el año que viene. La comida simplemente está ahí, como el muro está ahí, como la piedra está ahí, paciente, indiferente, y más antigua que la pregunta de si debería funcionar.
Lo que acabas de plantar en ese rincón de tu propiedad es el mismo argumento. No sé qué te trajo hasta aquí. No importa. Crece de todas formas.